Dios les bendiga, hermano. Gracias, hermano Gilmar. Muy contentos de estar aquí en esta pequeña sala de conferencias y también de ver al hermano Noel, porque este tiempo no es fácil. Este tiempo es bien difícil y ustedes no pueden perder el impulso que Dios les ha dado. Ustedes tienen que luchar, todos tenemos que luchar por nuestra salvación. No es fácil. Usted va a ver cantidad de circunstancias donde el mundo trata de embolatar al cristiano. Incluso hasta el trabajo puede venir a embolatarnos, porque el trabajo tiene que estar, por supuesto, pero no pasar el límite de lo que es la prioridad de buscar el reino de Dios, ¿sí? Habían tres cosas que hablábamos de que lo que debíamos primero buscar, primero entender y primero saber. A ver, hermano Ramiro, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que yo primero debo buscar? Ese está facilito, ¿sí o no, hermano Noé? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que primero debemos saber? Que los próximos tiempos habrán de ayudar. No. ¿Qué dice, hermano? ¿Sí es esa? Sí, sabiendo que los posteriores tiempos vendrán ¿Sabiendo hombres engañadores, o entendiendo? y entendiendo que la profecía no Porque entendiendo que no es de interpretación privada. entendiendo primero la profecía o sabiendo. Vamos a mirar a ver qué es lo que es. Para mí primero creo que nosotros debemos Sabiendo es en la interpretación, sí, señor. Sí, bueno, ok, listo. Vamos a mirar eso. Bueno, son tres cosas que tenemos que saber. Mentira, Y si usted, entendiendo, ¿cierto? entendiendo que la profecía no es de interpretación privada. Y sabiendo que en los posteriores tiempos habrán, ok, entonces, tenemos que, primero, lo que es primero buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás es una añadidura. Puede meter ahí todo lo que usted quiera. Trabajo, negocio, business, familia, eso es una añadidura. Ahora, viene lo siguiente. ¿Qué es lo que yo debo de entender? Sí, ahora sí. Ahora sí puede leerlo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Entonces yo debo entender que ninguna profecía de la escritura es de interpretación, ¿cómo? Privada. Eso tengo que entenderlo. O sea que cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo leo la Biblia, yo no puedo dar mi interpretación porque no es de interpretación privada. Tiene que ser por el espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Jesucristo. Eso está Efesios 1:17. Ahora, yo entendiendo eso, tengo también primero que saber que en los posteriores tiempos vendrán muchos diciendo, y no era que venía cuando estaban predicando, desde que yo nací están diciendo que viene Cristo y no ha pasado nada. Dijeron que en el 2012 viene Cristo y no pasó nada. No, eso no va a venir. Y en estos días alguien me decía una frase, que usted se va a quedar esperando a Jesucristo y Jesucristo no va a venir. Y adivine qué versículo me salió en la cabeza. Sabiendo que en los posteriores tiempos habrá unos que dirán, el advenimiento no va a suceder. Entonces, eso tengo que saberlo primero. ¿Tá? Eso. Que en los posteriores tiempos va a haber gente así, pero yo no puedo desmoronarme por eso. Porque es que ya en mí está la palabra. Y entiendo que ninguna escritura es de interpretación ¿qué? Privada. El que está diciendo eso ya la interpretó a su manera. Entonces ya entendiendo esas tres cosas, bueno, vamos a saludar a hermana Miriam Medina, Dios te bendiga, de Washington, creo que está. Hermano Álvaro Martínez, Dios te bendiga. Hermana Vilma y la hermana Marta Martínez, Dios te bendiga grandemente. Un saludo que manda a todos los hermanos. Bueno, hermanos, entonces hoy vamos a empezar algo muy importante que es, a mí me llamó mucho la atención lo que era la dignidad. Porque es que hoy en día no se tiene en cuenta la dignidad. Hoy puede haber alguien gobernando un país y no tiene dignidad. Hoy puede alguien ocupar un puesto público y no tiene dignidad. Usted ha visto todo cómo andan los gobiernos.
Y sin dignidad están los presidentes nombrando a personas para que ocupen cargos públicos e inclusive en esta nación. Sin dignidad. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando se dice de lo que es la dignidad, vamos a decir, absoluta y la dignidad relativa. La dignidad relativa es aquí en este mundo. Esa persona es digna de ocupar ese puesto porque es una persona que es correcta, que no ha tenido nada. Pero en lo absoluto sí es más difícil. En lo absoluto tiene que ser completo. Cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y las intenciones de los pensamientos. Le vamos a empezar. Había un proyecto en Dios, vamos a decirlo así, para la humanidad. Y había un libro que tenía 7 sellos. El problema era que el libro nadie lo podía abrir, ni nadie podría desatar que los 7 sellos. Ese era el problema que había en el cielo. Y ese problema estaba afectando a Juan, el discípulo amado, que estaba llorando porque no había. Entonces vamos a mirar quién fue digno, Apocalipsis 5 y versículo 2, porque hoy nos vamos a ir por otra parte en el estudio de la dignidad. Puede leerlo, hermano Gilmar, 5, 2, nada más. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entonces podemos nosotros decir una persona en lo relativo, esa persona que es digno de de abrir el libro de la tesorería es fulano de tal. Porque él nunca ha sido catalogado que se va a robar algo. Y yo le voy a decir algo. Yo le voy a contar esto porque esto no lo he contado y hermanos que están, Patricia Rodríguez, Dios te bendiga. Yo le voy a contar esto que me pasó a mí en el colegio. Yo era el único cristiano en este colegio. Y entonces llegó la profesora de psicología e hizo un test. ¿Quién era el muchacho popular en el colegio y quién era el rechazado en el salón? Y resulta que el popular pues era un compañero llamado Alfonso. Y adivinen ese test, ¿quién salió rechazado, hermano Noé? De todos, el hermano Henry. Y entonces la psicóloga se sorprende y dice: ¿y Henry, y usted por qué lo rechaza? Y entonces el hermano Henry, que no se podía quedar callado, ni tampoco se asustaba, ni tampoco se amedrentaba, ni tampoco se ponía triste, porque, ay, a mí ya no me quiere nuestro. No, profesora, ese test está mal hecho. ¿Cómo que está mal hecho si esto lo hicieron doctorado y con maestría psicólogos? Esto está bien relatado, yo le puedo probar que está mal hecho. Ahí es donde tenemos nosotros, por eso ustedes nunca, siempre que hablen, hay una salida. Alguien me decía a mí: pero hermano Henry, usted me ha repetido eso varias veces, ¿será que usted tiene problemas de Alzheimer? Entonces yo chistosamente le dije: no, lo repito a usted porque de pronto usted es el que tiene problemas para que no se te olvide. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que tener una sabiduría de parte de Dios de ser ágil. En este caso fue un poco de agilidad mía, pero no tiene. Pero en el caso de la profesora sí, yo tenía que probar que ese formulario elaborado por psicólogos con maestría y doctorado estaba mal hecho. A ver, pruébeme que está mal hecho. Y me levanto yo. A ver, muchachos, dígame, si Alfonso es el popular y todo, y que ustedes lo aceptan a él, y yo soy el rechazado, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué Alfonso no nos nombraron tesorero de los 3 salones? Y me nombraron a mí, que soy el rechazado. Ah, porque es que en él no podemos confiar. Ese se roba la plata, en usted sí confiamos. Entonces, ¿sí ven, profesor? Que a mí no me rechazan. Rechazan es a él, pero a mí no me rechazan. Lo que pasa es que ellos a mí me rechazan en otro aspecto, es cuando yo les hablo de la Biblia. Ellos rechazan es lo que yo les hablo. Pero a mí no, porque me nombraron de los 3 cestos el tesorero. Y se queda ella mirando y le vuelvo. Ok, listo. Entonces, hermanos, la dignidad pesa mucho.
Usted puede con la dignidad convencer a quienes, a los enemigos. Mire, la dignidad, hay un título en el Antiguo Testamento, dice, serán llamados árboles de qué. ¿Árboles de qué? ¿Árboles de qué? Hermanos, ¿serán llamados árboles de qué? Vamos a ir al libro de Isaías, porque yo quiero que ustedes entiendan esto, porque ese ángel estaba pregonando, ¿ya? Estaba pregonando. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar los 7 sellos? Libro de Isaías, vamos a ver si yo lo encuentro. Isaías, ¿dónde está? Isaías. Capítulo creo que es 61, ¿ya? Y versículo 3. Mire, esto es muy importante. Mire lo que dice. Léanlo, hermano Francisco, por favor. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé la gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles de justicia. Ese es un título muy grande. Pero ese árbol de justicia se gana ese título, ¿por qué? Porque es digno. Porque no podemos llamar justo a alguien que sea injusto. ¿Cómo lo vamos a llamar? O sea, no es digno. No podemos llamar a una persona lo que no es y presentarlo como lo que es. ¿Ya? Aunque si esa persona se pone en las manos de Dios, entonces lo que no es va a ser lo que ahora sí es en Cristo. Pero de atrás de no presentarse a Cristo, no podemos llamar a eso lo que no es como si fuera. Entonces la dignidad estaba allá en el cielo. Y entonces, ¿quién es digno de abrir el libro y de abrir el sello? Ahora lea el versículo 3 de Apocalipsis. Entonces, en el versículo, ¿qué se necesita para ser digno? ¿Qué se necesita para ser digno? Dice que el león de Judá era el... Sí, y qué había hecho el león de Judá para ser digno. Puede leer el versículo 13. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Mire, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, ni en todo el universo no hubo nadie digno, ni aún podía ni mirar el libro. Eso era bien delicado. 5, 3 y el 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, Mire, ni de leerlo, ni de mirarlo. Imagínese, ni de abrirlo, ni de leerlo, ni de mirarlo. No se había hallado digno. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué a unos les es fácil entender la palabra de Cristo? ¿Ya? ¿Y por qué a otros no? Yo hago una pregunta. ¿Usted cree que le confiarían un tesoro a alguien que es descuidado? ¿O se lo encomendarían ese tesoro a alguien que pues, dice, este anda alerta y este me va a cuidar ese tesoro? Entonces, todo trae una consecuencia y una causa y un efecto. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que en el cielo, entre todos los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, el león de la tribu de Judá hubiera tenido ese privilegio de ser digno de abrir el libro y de desatar los 7 sellos? ¿Cuál fue la causa principal? Porque uno dice, que era el mismo Dios. No, pero había una causa. Y esa está en el versículo 5. ¿Qué se necesita para ser digno? Apocalipsis 5:5. ¿Qué dice? Mire la causa. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué dice? ¿A qué? Vencido. Entonces se necesita vencer. Está el bien y está el mal. Pero la única manera de vencer el mal dentro de mí es ¿con qué? Con el bien. Pero el bien nace de qué, hermano Ramiro? La verdad. De la verdad.
¿Cómo yo venzo el mal dentro de mí? La verdad. La verdad. Para todo, la verdad. Este ejemplo que dice ese anciano, y uno de los ancianos me dijo, no llores más, Juan, porque el león de la tribu ¿a qué? Ha vencido. La única manera de vencer el mal es con el bien. Eso lo dicen los apóstoles. No se ha vencido del mal, sino vence el mal ¿con qué? Con el bien. Pero el bien nace de la verdad. Ahorita te voy a explicar todo esto porque es que ahorita se están complicando las cosas dentro del pueblo de Dios. Y lo que yo quiero es que ustedes entiendan que nosotros tenemos algo muy grande que no lo podemos, hermano José, perder, ni cambiar, ni negociar. Miren lo que dice la Biblia. Compra la verdad y ¿qué? No la vendas. Compra la verdad y no la vendas. ¿Ya? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Conocer la verdad nos hace libres y tener la verdad, compre la verdad, no la vendas. No la cambies por ninguna bagatela de este mundo. No la cambies por ninguna circunstancia de este mundo. O sea, eso es lo más importante en este tiempo y en todos los tiempos. Entonces yo me presento en este tiempo en medio de un grupo de personas, de estudiantes. Entonces yo recuerdo que vino un pensamiento a mi vida, a mi mente, y vino una intención. Y dijo, me presento como cristiano, pero si me presento como cristiano ya no puedo hacer las pilatunas que hacen todos estos. Entonces me voy a perder de todo eso. Eso me llegó a mi mente y era un muchacho yo. Pero si me presento como cristiano, entonces ya no puedo porque tengo que responder por mis actos. Y me tocó presentarme como cristiano. Todo el mundo tenía los ojos en mí. Cualquier errorcito, yo sabía que no me la pasaban. ¿Sí me entienden? Pero me dio una ventaja, que me gané la dignidad, lo que ellos no se ganaban. Ya, mi amigo y compañero del curso, del estudio, se ganó ¿qué? Lo que fue el ser el más popular de todos. La fama. ¿La qué? La La fama. fama. La fama. Pero cuando era algo serio, ninguno de ellos confiaba en él porque sabían lo pícaro que era y lo tremendo. Viendo, con este hacemos pilaturas y todo eso. Pero no. Pero vamos, no. ¿Quién es el que va a estar con esto? Entonces, hermano, la dignidad cuenta. Y la dignidad cuenta más para con el Señor Jesucristo. Por eso es que yo les digo, hermanos, mire, ¿qué quiere Jesucristo con nosotros? Que el que empezó la buena obra, ¿qué dice? La terminará de perfeccionar. Él la va a terminar de perfeccionar. Y esta enseñanza es para eso. Y dice el apóstol Pablo, le dice a los filipenses, yo estoy persuadido del que empezó la buena obra en vosotros la terminará de perfeccionar en el día del Señor. Y persuadido significa, hermano Noé, que doblemente convencido. A mí eso no me hace dudar nada. ¿Ya? Pero nosotros tenemos la otra parte, que yo tengo que pedir de acuerdo a eso, porque la palabra me produce fe, y entonces yo con la fe hago mi oración, porque sin fe es imposible que agrada a Dios. Ahora viene el asunto, ¿qué hace el cordero como inmolado? Porque estamos hablando de que él fue digno porque había ¿qué? Vencido. Pero mire, si eso lo hace el mismo Dios, con su misma manifestación en carne, ¿cómo no nos lo va a pedir a nosotros lo mismo? Si él mismo se exige eso. Entonces, ¿qué hace el cordero como inmolado? O sea, no estaba inmolado. Se veía como ya próximo a morir. Porque cuando Jesucristo desata los sellos es en Mateo capítulo 24. Y ahí están todas las profecías de lo que está pasando hoy en día. Entonces, como inmolado, él abre el libro y desata los 7 sellos. Como inmolado. ¿Qué hace el cordero como inmolado? Apocalipsis 5, versículo 6. Mano Gilmar, Apocalipsis 5 y versículo 6 ahora. Y miré,
Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Óyeme. ¿Y qué más dice? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ajá. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mira, vino el cordero como inmolado, todavía no había muerto. Como inmolado, ya estaba próximo a morir. Y tomó el libro del que estaba sentado. Ahí es donde dice, dijo mi señora, mi señor, siéntate aquí, a mi diestra. Son las 2 dimensiones ahí. Entonces, toma el libro. Pero después de que él ahí como inmolado, cuando él toma el libro, habla y desata, abre el libro y desata los 7 sellos en profecía para que se cumplan. Entonces ya después viene la pregunta, ¿qué recibe el cordero ya inmolado? O sea, cuando ha sido inmolado es porque él ha vencido. O sea, él vino, por eso dice en la cruz del Calvario, consumado es. O sea, ya llegué hasta el final y vencí. Consumado es. Hace la redención, se echa él nuestras culpas, es justificado ¿en qué? Un espíritu. Porque el que se une al Señor es ¿qué? ¿Un qué? Un espíritu. Un espíritu es con él, entonces justificado en el espíritu, hace la redención y entonces él vence. Y cuando él vence, entonces ya como cordero ya inmolado, él recibe 7 cosas. Primero, digno para tomar el libro. Porque está en esa ya como inmolado, estaba ya para hacer, y él hace la oración que dice, Señor, no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Eso es bonito. Entonces, él ahí, ya, pero después ya muere y todo eso, y como inmolado ya, comienza después a abrir un sello por cada sello. Miren, abrir cada sello. Miren lo que dice, ¿qué recibe el cordero ya inmolado? Inmolado es digno y recibe 7 cosas, ¿ya? Recibe poder. Vamos a ir a Apocalipsis 5:12. Ya como inmolado puede leerlo, hermano Gilmar, a ver, por favor. ¿Qué nos dice? Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado. Mire, es ¿qué fue qué? inmolado. Ya después de inmolado, o sea, ya después de que él murió en la cruz del Calvario y resucita y dice, toda potestad me he dado ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Después de eso, asciende a los cielos, mire lo que recibe. Ya inmolado, ¿qué dice? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Mire, eso es lo que es. Entonces, como él fue inmolado, o sea, murió en la cruz y venció a Satanás, aplastó la cabeza de Satanás y Satanás no pudo retenerlo en la tumba. Entonces, él venció. Y como venció el bien contra el mal, como venció la verdad sobre la mentira, entonces le dicen, usted es digno de recibir poder, 1, riquezas, sabiduría, vuelvo y repito, 1, poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza, 7 cosas. Pero luego, eso, todos eran millones de ángeles, ¿ya? Pero queda faltando todavía una, que es muy importante. Pero luego toda la creación, le dice, los ríos, los mares, la tierra, todo el universo. Ahí dice que todos le dijeron eso, no sé cómo, pero le dijeron que era digno de recibir alabanza, honra y gloria, la creación. Y luego los 4 seres vivientes, porque también no fueron hallados dignos los 4 seres vivientes, y los 24 ancianos se postran
¿Y qué nos dice ese versículo, hermano? Dice, al que está sentado en el trono y al cordero, o sea, es el siguiente. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y adoraron. La adoración. Él se merece la oración porque él creó que todas las cosas. Por eso cuando alguien adora a un ídolo, ¿está con la verdad o está con la mentira? Mentira. Con la mentira. Entonces aquí viene un problema. Y al estar con la mentira, ¿qué hace? ¿Justicia o injusticia? Injusticia. Hermano Noé, injusticia. Esto es bien importante, porque la mayoría de personas cuando no aceptan la verdad por ser sectaristas y por ser fanáticos, se ciegan y aunque le digan, pero esto es así, no, porque yo pertenezco al tal grupo. Entonces ellos cometen por mantener un partido, por mantener una ideología, por mantener mantienen la mentira, se vuelven injusticia. Porque la mentira trae injusticia. Y miren lo que le pasa a todos los injustos. Vamos a ir a Tesalonicenses 2, primera de Tesalonicenses creo que es. Tesalonicenses. Colosenses, Tesalonicenses 2 y versículo 12. ¿Primera? Sí, segunda. Segunda de Tesalonicenses 2, 12. A fin de que sean, como dice hermano Gilmar, a fin de que sean ¿qué? Condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire hermanos, esto es grave. Yo le voy a decir, una vez había dentro de un grupo de hermanos, ¿ya? Entonces había un hermano y yo estaba en la junta de la iglesia. Y un hermano que también estaba en la junta me dijo, pero a mí fulano de tal me dijo que podíamos usar a tal hermano. Y yo le dije, no puede ser, porque él aquí manda una carta y está diciendo lo contrario. Y esta carta trae esta fecha. ¿Usted cuándo habló con él? Yo hablé tal día. O sea, está después de la carta. No puede haber dicho eso. Que él dijo y nos aseguraba a todos. Y era a nivel de ¿qué? De junta. Entonces yo ya no pude, no se me acabaron todos los argumentos y dije, mire, diga a la secretaria, llame por favor al supervisor y dígale de la carta que si él, porque aquí hay fulano de tal, dígale que fulano de tal está diciendo que usted le dijo a él que lo autorizaba para usar a ese hermano. Entonces fue y habló. Y hermanos, hay mentes que tienen un problema. Ya le voy a decir cuál es el problema y tienen que tener cuidado con eso. Hay mentes que usted habla con esa persona y usted le está diciendo, mire, esto es aquí así, ya aquí así, pero la persona piensa algo, ella. Y entonces, estando hablando con usted, no alcanza a distinguir qué es lo que piensa y qué es lo que el otro dijo. Y entonces dice, usted me dijo lo que yo pensé y eso es una mentira. Hay mentes así, no sé cómo se llama eso en psicología, ese problema. Pero usted está hablando con esa persona y mire, esto es aquí así, y va después, mire, él me dijo esto y esto, y fue lo que él pensó, pero él cree que lo dijo el otro. Y es un problema que hay en unas personas. Entonces cuando fueron y hablaron, no, yo a él, hermano, nunca le dije eso. Yo le dijera que no se podía usar, y porque el otro sí que sí podía usar. Entonces aquí es donde dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a qué, a la verdad, sino que se complacieron en qué, en la injusticia. Entonces nosotros tenemos que tener, la verdad de Cristo no solamente es el evangelio, es esa inundación de la verdad y de nuestras acciones. Amén. No es necesario, mire hermanos, es mejor que usted se ponga un momento, ¿cómo es que dice? Colorado y no pálido para siempre. Si usted no puede hacer un favor, diga, no puedo. Pero no se ponga a decir, mire, tengo que hacer esto y esto cuando no es verdad. ¿Sí me entiende? Son detallitos que en la maleta para irnos con Cristo afectan. ¿Sí me están entendiendo, hermano? ¿Me están entendiendo? O sea, lo que Cristo quiere es perfeccionarte.
Entonces son detallitos. Eso fue cuando mi padre se entregó al evangelio y mi padre era comerciante. Entonces se quedó mi padre y ahora yo qué voy a decir. El hermano de Efraín que lo está evangelizando. ¿Y qué va a decir de que yo soy comerciante y yo a todo el mundo le digo, mire, se lo voy a dar en lo que me costó, pero no es verdad. Yo no, pues dígale la sinceridad. Pero si él me pregunta ¿y cuánto le costó? Dígale, no le puedo decir. Pero sí le puedo decir en cuánto se lo dejo. ¿Sí, no? ¿Me entiende? Entonces, ir acumulando todos esos detallitos, hermanos, que están escuchando. Victoria Karim, Dios te bendiga. Lourdes Chipana, desde La Paz, Bolivia, Dios te bendiga. Loida Santuro, Jones Sánchez, Tras las Viñas, Dios te bendiga. Y John Franco, Dios te bendiga. Mire, hermanos, esos detallitos, por eso es que digo, cuando se elimina esos detallitos, usted adquiere ¿qué? Dignidad. Ahora, viene el problema es con nosotros. Ya Jesucristo venció. Jesucristo es digno de recibir las 7 cosas que era poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y ¿qué? Y alabanza. Y luego la adoración de todos estos seres vivos. Y de los 24 ancianos. Ahora viene, ¿qué cosa no hará digno? ¿Qué cosa no era digno de llevar Juan Bautista? De llevar, hermano Gilman. De llevar. Que no, Juan Bautista, que era tremendo, era el más grande de los profetas, pero era el más pequeño en el reino del cielo. Juan Bautista no era digno de llevar ¿qué? El calzado. Muy bien. Mateo 3:11. Y era un profeta y no era digno de llevar. Y dentro de lo relativo, él no estaba vendiendo la verdad por la mentira. ¿Qué dice en Mateo 3:11? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy importante esto. Mire, hermanos, nosotros siempre decimos, yo me voy con Cristo, yo me voy con Él. Pero, hermano, de decirlo es fácil. Y de que Él te mire a ti o me mire a mí, diga, este es digno de estar conmigo. Hay mucha diferencia. Por eso esta enseñanza bíblica, hermanos, es para que ustedes se motiven. No se sientan que yo los estoy juzgando, porque no. Sientan más bien que Dios les está hablando porque quiere que usted sea participante en el arrebatamiento y sea uno de sus escogidos. Entonces, no le diga, no utilice, porque es que uno está acostumbrado, según la región de Colombia, ¿quién es el que dice más mentiras? Bueno, no digamos, porque no lo vamos a ofender. Pero hay regiones de Colombia que dicen, que son mentirosos de cepa y de todo. ¿Ya? Entonces, uno viene con esas cunas y llega al evangelio. Y entonces viene la hipocresía, incluso en los púlpitos. Yo les conté a usted la historia de que llegó un hermano y se sentó al lado mío y me decía, hermano Henry, quiero botar ya la toalla, como en el boxeo, que ya no quieren, me quiero apartar ya del camino y botarme al mundo. Estoy que ya no puedo más. Y estaba, no, anímese, hermano. Anímese. Cuando dijeron, el hermano fulano de tal pasa a dirigir los himnos y los coros y pasa adelante. Hermano, porque nosotros estamos felices y nosotros estamos victoriosos, nosotros y entonces yo me quedé mirando y a qué hora se transformó en otro. Era un excelente vendedor, vendía, pero estaba vuelto nada. O sea que es la hipocresía ya. ¿Y hay personas que están predicando y son hipócritas? Sí. Pero lo que yo quiero hoy decirles es que pueden dar ese paso para que puedan vivir una vida en eterna confraternidad, en continua convención, que se sientan felices de verdad, que cuando digan estoy feliz, que sea la realidad. ¿Sí me comprenden? Porque es que todo tiene que ser, compra la verdad y ¿qué? No la vendas, no la cambies en ningún momento. Ahora, ¿de qué no era digno ahora de desatar Juan Bautista? Primero era de llevar ¿qué? El calzado, no era digno. Imagínense, Juan Bautista el más grande de los profetas del Antiguo Testamento y no era digno de llevar
los zapatos de Cristo. ¿Y lo dijo equivocadamente? No. Porque ¿quién se iba a meter en los zapatos de Cristo y morir en la cruz del Calvario? Nadie. Por eso él dijo, no soy digno de llevar esos zapatos, el calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿de qué no era digno de desatar Juan Bautista? De desatar, Marcos 1:7. ¿De qué no era digno de desatar Juan Bautista? Marcos 1:7. Bueno, llevo 35 minutos, me quedan unos minuticos. Esto es muy importante, hermanos, muy importante porque la venida de Cristo está cerca, muy cerca. ¿Qué nos dice Marcos 1:7? Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y es la verdad. Y yo decía, no, pero ¿cómo así que no soy digno? Sí, que ando y anda en su calzado, pero él estaba diciendo, en el cielo, esos zapatos yo no puedo desatar, porque él fue el que pudo, el único desatar que los 7 sellos. Entonces yo no soy digno de desatar nada metido como que solamente él es el que puede hacer eso. Por eso es que nosotros tenemos que entender, si eso lo decía Juan Bautista, imagínense. Ahora, ¿cuáles son los azotes por no hacer la voluntad de Dios? Aquí tengo una pregunta también del millón. Hermana Ana, ¿el que hace la voluntad de Dios recibe azotes? ¿El que hace la voluntad de Dios? No, el que no la hace. ¿El que no hace la voluntad de Dios recibe azotes? Sí. ¿El que no hace la voluntad de Dios recibe azotes? No. El que no hace la voluntad de Dios, ese recibe azotes. ¿El que hace la voluntad de Dios recibe azotes? No. ¿El que hace la voluntad de Dios recibe azotes? No. No. Se me rajaron todos, ¿sabes? Claro que el que hace la voluntad de Dios recibe azotes. Pero el enemigo. Claro, mire lo que dice acá. Entonces, ¿cuáles son los azotes por no hacer la voluntad de Dios? Por eso es que yo les digo, ¿cuáles son los azotes por no hacer? Vamos a mirar primero por no hacer la voluntad de Dios. Lucas 12:47. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Cuáles son los azotes por no hacer la voluntad de Dios? Lucas 12:47. Lucas 12:47. Esto es muy importante porque a veces yo tenía que nombrar esto en la enseñanza porque usted sabe que era lo que nos frenaba a nosotros a hacer de pronto malas cosas. Era cuando el papá decía, no, mi papá me pega de una juguetera. Entonces eso nos frenaba un poquito. Entonces ahora viene esta parte de la enseñanza que nos dice en 12:47, ¿qué nos dice, hermano? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mira, está hablando de un siervo, o sea, de un cristiano. De un cristiano, dice, aquel siervo que conociendo, hermano Francisco, usted conoce la voluntad de Dios. Hermano José, conoce la voluntad de Dios. Hermana Ana, Sí. todos conocemos. Es hacer el bien, basado en la verdad. Para nada, yo no tengo business con nada de la mentira. Ni siquiera voy a vender la verdad. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿cuántos? Muchos azotes. Muchos azotes. Ahora, ¿cuáles son los azotes por hacer la voluntad de Dios? El 48, pueden leerlo. ¿Cuáles son los azotes por hacer la voluntad de Dios? Y ahorita lo explicamos. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mira, yo sé que ustedes han recibido mucha enseñanza, y de la buena. Mucho se les va a demandar, hermana Ana, hermano Ramiro, créanmelo. Ese es un compromiso tremendo. Y eso lo dice Cristo, está en tinta roja. ¿Pero quién Sea es usted- el diablo o el Señor? No, aquí es donde viene la explicación, ¿ya? Porque si usted, aquí dice, más el que sin conocerla, ¿qué? La voluntad de Dios. Hizo cosas dignas de azotes. O sea, sin conocerla, él dijo, mire, yo no voy a hacer eso, yo no voy a perder mi fe, no voy a hacer eso. Pero no era cristiano.
Entonces pues, lo botamos del trabajo entonces. Entonces dice, ¿será azotado poco? Sí, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, como a los cristianos, mucho evangelio, mucho conocimiento, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más que se le pedirá. Por eso están los talentos, ¿recuerda? Al que le dio 10, el Señor, aquí yo he ganado 10 o 5 más. Al que dio 5, 5 más. Bien, buen servo fiel, ven conmigo. Y había uno que le habían dado uno, porque cuando se repartió se hizo conforme a ¿qué? ¿Justicia con qué? Con equidad. Cristo lo miró y dijo, démosle uno porque no le veo como mucha capacidad. Porque repartió los talentos según la capacidad de ¿qué? De cada uno. Pero se quedó mirando, pero está haciendo fila, démosle uno aunque sea. A ver si de pronto hace algo. Y el otro cuando se vio en el no, yo lo mejor que nadie sepa. Yo lo voy a meter en un pañuelo y lo voy a guardar por allá. Y cuando apareció, ¿dónde está? Señor, yo sé que usted siembra, cosecha donde no ha sembrado. Y yo no sé qué, y esto. Y entonces la cosa estaba muy grave para mí. Así que aquí está lo tuyo. Siervo malo y negligente. ¿Por qué no lo diste aunque fuera a los banqueros? Un poquito. Si usted no podía hacer eso, délo a los banqueros, que yo lo había recibido ¿con qué? Con interés. Con intereses. ¿Qué significa eso? Si tú no puedes negociar con eso, si tú no puedes trabajar, déselo a alguien que puede trabajar. Y yo voy a recibirlo con los intereses. ¿Y dónde está? Yo se lo di a fulano de tal y... bueno, recibo ahí los intereses por lo menos. ¿Y qué dice Cristo? Quítale ese talento y dáselo al que tiene menos. No, al que tiene más. Y entonces los siervos, ¿y cómo es eso? Que al pobre que no tenía le quitaron lo poquito que tenía y al que tiene se le dio mucho. ¿Eso es qué? ¿Justicia? Eso es justicia. Valoren lo que ustedes reciben de Cristo. Valoremos, dice el papelito, ¿cierto, hermana Ana? Valoremos lo que recibimos de Cristo, porque el que no lo valora resulta vendiendo la verdad por una mentira. Ahora, ¿de quién recibe los azotes? Preguntó la hermana Ana. ¿Sí? ¿De quién recibe los azotes? Hechos 5:40. ¿Quiénes recibieron azotes por hacer la voluntad de Dios? Esto es en lo relativo, pero esto va a ser el asunto de este tiempo. Muy importante esto, hermanos. Muy importante. Que usted reciba azotes por decir la verdad y por hacer la voluntad de Dios es muy importante. ¿Hechos? Hermano Noé. Por hacer la voluntad de Dios, sí. Hechos 5:40, ¿qué nos dice? Hechos 5:40, ¿qué nos dice? Vamos a leer Hechos 5:40. Léalo, hermano Gilmar, a ver. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia de concilio y de ese azote. No, olvidémonos de esto. Yo no me voy a ganar otra paliza por decir la verdad, por predicar el evangelio. Mire lo que dice, el 41, ¿qué dice ahí? Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahí está. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Amén. Si usted recibe azotes del mundo, persecuciones del mundo, por hablar la verdad, ya, siéntase como gozoso por ser tenido digno, ya, gozoso ser tenido por digno de padecer afrenta por causa de qué, del nombre de Jesucristo. Porque si esto hicieron con el árbol, ¿qué no harán con las ramas? Entonces, muchas veces alguien dice, ¿es que usted no es hombre o qué? ¿Es que no le gustan las mujeres o qué? ¿De qué vamos a hacer nosotros, hermano Francisco? No, yo sí soy hombre, pero yo no cambio la verdad, ¿por qué? Por la injusticia. Por eso es que dice las intenciones del corazón, del pensamiento.
Por eso es que Jesucristo dice, yo quiero que sepan que todas las iglesias, que yo escudriño la mente, el corazón, y allá cuando hacen la oración David por Salomón su hijo, dice, y que él conoce las intenciones de los pensamientos. Una de las oraciones que yo hago, hermanos, es eso: Señor, santifica las intenciones de mis pensamientos. ¿Y con qué las santifica? Con la verdad del Evangelio. Claro, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Entonces, las intenciones del corazón, hermano José, cuando nos llega, yo tengo un pensamiento, pero ese pensamiento da una intención, que esa es la próxima enseñanza que voy a dar. Porque hay una intención del espíritu y hay una intención de la carne. ¿Ya? Y en la carne existen, cuando domina la intención del espíritu, entonces domina la intención de la carne, que es basada en la mentira y en la injusticia. Entonces aquí está, cuando llega ese pensamiento a su mente, usted tiene que analizarlo si está impregnado la intención de ¿qué? De una mentira, porque eso es una injusticia. O está impregnado de una verdad, que esa es justicia. Entonces, si a mí me dicen, es que usted no es hombre, que no le gustan las mujeres, no, sí me gustan, pero yo hago las cosas dentro de ¿qué? De la verdad y de la justicia. El hombre que es mujeriego, todo el tiempo. ¿Cómo conquista una mujer? Con la verdad, que se va a casar y va a dar, o con la mentira. Dígame la verdad, el que es mujeriego. ¿Cómo la conquista? Mentira. Mire, habla una mujer con la mentira. O usted está diciéndole la verdad a una mujer de esas. Ella se la quiere convencer y a base de, yo ahí es donde yo quiero. Mire, Jesucristo no quiere, ¿qué es lo que dice? Porque Él no quiere que nadie Perezca. se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? A la verdad. Al arrepentimiento. Y por eso es que Dios nunca suelta a nadie. Mire, Jesucristo no soltó ni a Judas Iscariote. Todo el tiempo predíquele, hasta que el hombre se reventó ya por sí solo. Pero Jesucristo no dijo, se me olvidó predicarle a Judas Iscariote esto. No, Jesucristo no dijo eso. Jesucristo a todos les predicó eso. Por eso es muy importante, hermano Tulio y hermanos Lourdes y Pana, que oigamos la voz de Cristo. Cuando nosotros vencemos con la verdad la mentira en nuestras intenciones, en nuestros pensamientos, usted ha vencido, y el vencer es que nos hace dignos para estar en el grupo de quienes, de los escogidos del arrebatamiento. Esto es una guerra. Yo le contaba el martes pasado a los hermanos que yo había tenido un sueño en el que yo tenía un escudo y tenía una espada, y yo era como una agilidad con esa espada, pero en el escudo estaba la funda de la espada, y yo miraba que tenía la espada aquí y miraba al macho cabrío, o sea, Satanás, el carnero, el macho cabrío, perdón, así, con los ojos rojos y todo eso, y con vida, o sea, listo para atacarme, y yo estaba con la espada y el escudo. Pero cuando yo esa espada la metía en el escudo, que era la funda, Satanás se desgozaba y quedaba así muerto, y se ponía pálido, amarillo, y yo lo miraba amarillo y muerto, y yo volvía y la sacaba, y otra vez el hombre se volvía otra vez. Entonces ahí es donde viene lo que es cuando yo a la palabra que le creo, se me convierte en un escudo, y Satanás pierde todo, porque todo el poder lo tiene ¿quién? Cristo. Él lo dice. Pero si yo no le creo a Cristo, entonces Satanás puede venir y hacer daño. Por eso es que dice primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Dios. Que si yo le pido cualquier cosa en su voluntad, yo estoy tranquilo
Él a mí y a cualquiera que lo haga lo va a oír. Y si guardamos, 1 Juan ya no 5:14, sino 3:21, y si guardamos los mandamientos de Dios, sabemos que Él nos responde cualquier cosa que le pidiéremos. Nos responde. Entonces, hermanos, usted sabe lo que es irnos con Cristo y tener un cuerpo celestial. Eso es algo diferente. En el cuerpo celestial ya es un asunto que no existe ni la corrupción, ni la corrupción, ni tampoco, por eso dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. La inmundicia es lo natural de nuestro cuerpo humano. Eso es la inmundicia. Pero la corrupción viene ya a nivel mental. Que ya corruptos de qué? De entendimiento. ¿Y por qué son corruptos de entendimiento? Porque no creen en la palabra. Primera Timoteo 6:3, léalo. Por favor, corruptos de entendimiento porque son privados de la verdad. Ahí lo dice. Privados de la verdad, entonces son corruptos de entendimiento. Léanlo, y esto porque yo quiero, hermanos, que lo poquito que ustedes han recibido lo pongan en práctica. Primera de Timoteo 6:3, léalo. Pero están en el 5 todo. Sí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Corruptos de entendimiento y privados de la verdad si no predican y no enseñan conforme a las palabras de nuestro Señor que Jesucristo. Entonces, hermanos, hagan un balance ahorita en el libro de caja menor. Diga, ¿cómo estoy yo en el libro de caja menor? ¿Cómo estamos? Hagan un balance. Y usted diga, tengo que corregir esto porque aquí se me fue por un lado, entonces ya no voy a gastar más por ese lado, esto y esto y esto, porque de aquí en adelante voy a agradar ¿a quién? Al Señor. ¿Usted cree que agradar al Señor nos hace dignos a nosotros? Creo que es la cita que sigue, no sé. Bueno, vamos a mirar a ver qué nos dice. Ya leímos cuáles son 5. Bueno, ¿cómo es andar dignamente? Efesios 4:1. ¿Cómo es andar dignamente de acuerdo a nuestra vocación? Yo llego y digo, yo soy cristiano y estoy en la universidad. Yo soy cristiano y soy de profesión, soy fotógrafo. Yo soy cristiano y soy arquitecto, o soy un empleado, o soy dueño de una empresa. ¿Cómo debo yo de andar dignamente de acuerdo a mi vocación? ¿Ya? Efesios 4:1, ¿qué nos dice? Hermano Gilman, por favor. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Primer paso, para yo andar dignamente en mi vocación, yo tengo que entender que como Cristo perdonó a todos, así yo tengo que perdonar a mis hermanos en sus debilidades. Tengo que soportarlos. ¿Por qué? Porque es que Dios no me mandó a mí a condenar a nadie, sino a ¿qué? A salvar. Hay un hermano que está enfermo y yo soy médico. Entonces yo llego a darle más paliza de la enfermedad que tiene. No, yo llego a sanar las heridas, a que el hombre se alivie de eso. Pero eso lo tengo que hacer ¿qué? Con las palabras de Cristo, porque es a nivel del Espíritu. Entonces yo tengo que llegar a decirle, mire, aquí hay esto y esto y esto, y entonces la persona, por eso dice, toda la Escritura es útil. ¿Pero útil para qué? Para enseñar, no para criticar la vida de un cristiano, no para agarrar a garrote, no para satirizar ni para echar sátiras, sino para enseñar. Es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada. Pero lo bonito es que usted se sienta como enseñado. ¿Cómo se siente en esta noche, hermano Francisco? Enseñado. Enseñado.
Cuando uno siente la enseñanza, uno siente como que le aplicaron el suero ese que lo reanima a uno. Eso, con conocimiento. Entonces, esa es la parte que uno tiene que tener, ¿ya? Entonces, ¿cómo es andar dignamente? De acuerdo a tu ocasión, con toda ¿qué? Humildad. ¿Y humildad qué significa? Que yo tengo que ponerme en los zapatos del otro, no sea que yo me hallade en un futuro en una situación similar o peor, sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir cuál ley. La ley de Cristo. Hay que sobrellevar, hay que soportarnos unos a otros, compañeros los unos a los otros. Y luego, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Y este versículo es el que más me gusta, Efesios 4:6. Un Dios y Padre sobre quiénes? De todos. Sobre todos. ¿Qué más dice? Por todos. El Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Y qué más dice? Y en todos. Y en todos. Amén. Eso significa la omnipresencia de quién? De Dios. En todos. Es un Padre de todos, porque es el Padre de los espíritus. ¿Cuál es qué? Sobre todos, porque tiene preeminencia y prominencia. Y por todos, porque Él es el que está al frente por todos, mirando y velando por nosotros. Y luego dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Ya? Si alguno oye mi voz, ¿cómo llama Jesucristo a la puerta? Hermano Gilman. Suave. Suave, dice. Yo tenía un amigo, un señor ya mayor que era militar, y cuando él llegaba parecía una ametralladora golpeando la puerta. Era pa, 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 pa. ¿Ya? Jesucristo nos llama así. Recuerden bien. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye ¿qué? Mi voz. O sea que él no le va a tocar el timbre que usted tiene. Esa es la voz. No le va a tocar el ese tum tum que usted tiene en la puerta. Él le va a hablar es con su voz, le va a llamar es con la voz de él, hermanos. ¿Cuál es la voz de él, hermano José? El Evangelio. Si usted oye esa voz y le abre la puerta, entonces él va a cenar contigo y usted va a cenar con él. Y ese es uno de los versículos que le está hablando Jesucristo a una iglesia, imagínense. En esa iglesia lo tenían por fuera. Por eso estaban llamando a la prueba, porque estaba por fuera. Imagínense lo que... Y dice que es el Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y dice en todos. Pero allí estaba por fuera. Hermanos, hoy esto es como una inyección de ¿qué? De una superpotente vitamina para que quedemos andando derechitos. Mira, si el Señor viniera esta noche, sería una buena noticia para los que están bien. Y si el Señor viniera esta noche y lo supiera, para los que están mal, mire, la buena noticia se convierte en ¿qué? Una mala noticia. No, todavía no venga, Señor. ¿Cómo vas a ver si yo estoy ahorita enredado con esta mujer? Vamos a decirlo así. Dios nos guarde a los solteros, a los que están solos, porque le voy a decir algo, cualquier pecado está fuera del cuerpo, menos ese es con el cuerpo. Entonces, aquí es donde tenemos nosotros que tener esa oración. Por eso yo les hago énfasis, hermanos, oren, Señor, santifica las intenciones de ¿qué? Pensamiento. Con tu verdad, con tu justicia, porque Señor, yo quiero ser hallado irreprensible en tu venida. Irreprensible, ¿qué significa, hermano Ramiro? Que no hay nada que corregirle, que no hay nada que corregirle, porque se corrigió, porque oyó la voz de Dios llamando a la puerta, escuchó el Evangelio y entonces, Señor, yo te abro, entra esa voz. Y entonces esa voz entró tan profundamente que llegó hasta la mente y llegó hasta los pensamientos y se fue un poquito más allá
y se metió en las intenciones de los pensamientos. Y entonces cuando el hombre piensa, aquí tengo una oportunidad muy buena. Entonces se le aparece la voz de Dios que ya le abrió la puerta y dice, no estás ahí, tú no vas a obrar así. Tú tienes que obrar como un cristiano. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde viene la batalla. Y ahí es, si tú vences, es hallado ¿qué? Digno, porque eso se le exigió también a quién, a Jesucristo. Juan, no llores más, porque el león de la tribu, ¿a qué? Ha vencido. Dígame, ¿qué hay ahorita en nosotros que tenemos que vencer? Tiene que haber algo. Y si en alguien no hay nada para vencer, lo felicito, de verdad lo felicito. Tiene que haber algo, ¿sí o no? Entonces, hagamos eso, abramos ahí la puerta, oigamos la voz de Cristo, impregnemos nuestras intenciones y nuestros pensamientos con la verdad de Cristo y con su justicia. Ahora, ¿cuándo nosotros somos dignos? Colosenses 1:10, que ya lo hemos visto en la enseñanza pasada. ¿Cuándo nosotros somos dignos? Cuando hacemos lo que le agrada al Señor y crecemos en el conocimiento de Cristo. Colosenses 1:10. Voy a leerlo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, llevando fruto en toda buena obra. El que empezó la buena obra en vosotros la terminará de perfeccionar. Hagamos todo lo que sea agradable a Dios. Mire, hermano, todo es conocimiento. Créame que todo es conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y crezcamos en el conocimiento de Cristo. Ahora, este versículo no lo quería dar, créanmelo, hermano, porque me siento como si yo estuviera pidiendo algo. Y es lo menos que a mí no me... Sí. Pero tengo que tocarlo porque ¿quiénes son dignos de doble honor? ¿Quiénes son los que son dignos de doble honor? Porque eso es como doble honor, es como algo ya, óyeme, como una recompensa, como algo diferente. Y la verdad que yo lo pensé muchas veces y no lo quería escribir, pero era el único versículo que tenía para cerrar la enseñanza. Entonces dije, pues lo voy a hacer. Y quiero que lo lea el hermano Francisco, por favor. Primera de Timoteo 5:17. ¿Quiénes son dignos de doble honor? ¿Quiénes son dignos de doble honor? ¿Ya? Katia Rebollo, Dios te bendiga. Danisa Chanel, Dios te bendiga. Ana María Chipana, Dios te bendiga. Y Mauricio Muñoz, Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. Bueno, tenemos a la hermana Victoria Cari, tenemos a hermano Tulio Álvarez y todos, hermanos, vamos a hacerle la lucha a esto, con la ayuda de Dios. Hay que orar mucho. Escúchenme bien, nosotros, yo no dependo de mí, yo dependo de Dios que va a hacer la obra en mí. Y de esta manera tenemos que orar, hermano. No exaltando nuestro ego, porque nuestro ego nos hace tropezar todo el tiempo. Pero sí exaltando la grandeza de Dios en nosotros, porque el poder de Dios sí puede hacer milagros. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 5:17, hermano? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí está. Yo no quería decir eso. Pero hay algo ahí especial, ¿sí? Sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Honor. Sobre todo los que enseñan y predican. Los que enseñamos y predican. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a pasar todos estos campos, ¿ya? Todos estos campos, que nos ayuden a pasar todos estos campos. Y que nosotros podamos, si en un día el toro nos sale en el ruedo y no tenemos la fuerza de enfrentarlo, hermano Francisco, o hermano José, o hermano Ramiro, bueno, para no salirnos del ruedo, porque en el mundo estamos, pero no militamos en el mundo, por lo menos corramos y metámonos en el burladero que llaman. En este caso, metámonos en oración, porque ¿qué más? ¿Ya?
Pero hagamos las cosas como Dios quiere. Hagamos el esfuerzo. Por eso dicen, muchos procurarán entrar y ¿qué? Y no podrán. Pero hay algo más, dice, y muchos buscarán la puerta y no la hallan. Y hay otros que buscan la puerta y la hallan, pero tienen un problema, no pueden entrar. No es fácil. Muchos son los llamados y pocos ¿qué? Los escogidos. Aspiremos a ser escogidos, pero no aspiremos en nuestro ego, sino aspiremos en que debemos de pedir de acuerdo al conocimiento que hemos recibido de Cristo. Porque Cristo dice, separados de mí, ¿qué? Nada puede hacer. Entonces aquí lo que hay que enseñar es cómo yo debo de pedir a Dios para que me haga lo que Él quiere que yo sea. ¿Sí me entiende? Porque si nosotros decimos, hermano, pero es que usted tiene que hacer, estamos enseñando mal. Por eso es que Jesucristo dice, pedid y se os dará, llamad, buscad, hallaréis. Pero esa es la enseñanza. ¿Cómo debo de pedir? Os digo que si pidieres cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Si pidieres al Padre en cualquier nombre, dice Cristo, yo lo haré. O sea, ¿lo hago yo o lo hace Él? ¿Cómo tú te puedes consagrar a Dios? Porque tú dices, yo me voy a consagrar, o porque tú le pides al consagrado que te consagre a ti. Esa es la línea. No sé si ya me captaron. Porque separados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer. Oremos, Padre Celestial, tú eres bueno, porque aún afuera de tiempo y a tiempo, tú nos enseñas tu palabra. Yo te presento a todos los hermanos en Facebook que están conectados en este momento y los pongo en tus manos, Señor. Tú sabes lo que ellos necesitan en este momento. Haz esa obra maravillosa, esa buena obra que tú has empezado en ellos. Señor, continúala haciendo hasta que sean perfeccionados en el día del Señor. Padre Celestial, presento a todos los hermanos que mirarán esta enseñanza en diferido también. Los pongo en tus manos, Señor, a los hermanos de La Paz, Bolivia, a los hermanos que están en Instagram también lo pongo. Padre Celestial, todos los que van a ver esta enseñanza en diferida, los pongo en tus manos, Señor. Y Señor, que ellos entiendan que tienen que pedirte a ti para que ellos puedan recibir esa verdad tuya, esa consagración que tú sabes dar a los que te buscan. Padre Celestial, danos la sabiduría suficiente para hacer lo que te agrada a ti. Danos la sabiduría suficiente para no hacer aquellas cosas que no te agradan a ti. Padre Celestial, justifica las intenciones de nuestros pensamientos. Y Señor, lo más importante, que todas estas personas que están oyendo, y me incluyo yo, seamos hallados irreprensibles en el día de tu venida como el relámpago, cuando tú envíes tus ángeles con voz de trompeta a juntar tus escogidos desde un extremo del cielo al otro extremo. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, y estoy totalmente, Señor, sé que tú eres fiel y que tú lo harás, y plenamente tengo esta confianza que cualquier cosa que yo pidiere, Señor, en tu nombre, y los hermanos cualquier cosa que pidieren en tu nombre, Señor, y en tu voluntad tú la harás. Tú eres fiel y tú lo harás. Y Señor, totalmente persuadido que usted que empezó esta obra en nosotros la terminará de perfeccionar. Señor, y si guardamos tus mandamientos, cualquier cosa que le pidamos, tú nos lo darás, Padre Celestial. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos los hermanos que mirarán en YouTube esta enseñanza. Dios les bendiga.